¿Te has dado cuenta de que tu mayor debilidad no es la falta de fuerza, sino tu incapacidad para mantener la boca cerrada? La sociedad te ha vendido una mentira destructiva, que debes defender tu ego ante cada provocación. Pero en el juego del poder, los peones hacen ruido. Los reyes observan en silencio. El que logra alterarte, te domina. Si alguien puede controlar tus emociones con un par de palabras, esa persona es tu dueña. Introducción. Vivimos en una época donde el ruido se confunde con el poder. Si observas a tu alrededor, verás a multitudes compitiendo por quien grita más fuerte, quien reacciona más rápido y quien lanza la última palabra en una discusión inútil. Nos han condicionado para creer que el silencio es un símbolo de debilidad, sumisión o cobardía. Nos dicen que, si no te defiendes inmediatamente ante una ofensa, eres vulnerable. Pero, ¿es eso realmente cierto? Permíteme revelarte uno de los secretos mejor guardados de la psicología humana y de la historia de los grandes líderes, el poder real. El poder que transforma, construye y perdura, nunca hace ruido innecesario. Imagina por un momento a un verdadero señor feudal, al líder de un territorio próspero. Cuando llega el duro invierno, cuando las cosechas se ven amenazadas o cuando los saqueadores merodean sus fronteras. ¿Acaso sale a los campos a gritarle al cielo? ¿Acaso pierde la compostura y el control frente a sus aldeanos? No. Él observa con frialdad desde su señorío. Sabe que la desesperación es contagiosa y que la única forma de mantener su tierra a salvo es a través de una planificación silenciosa y calculada. Reúne sus recursos, organiza a su gente y espera el momento exacto. Su silencio transmite una seguridad absoluta a todos los que dependen de él. Esa es exactamente la mentalidad que estás a punto de adoptar. En este audiolibro, no vas a encontrar consejos superficiales sobre cómo ganar discusiones pequeñas o cómo herir a otros con palabras afiladas. Eso es un juego de niños. Lo que vas a descubrir aquí es cómo construir una fortaleza mental tan impenetrable que ninguna palabra, ninguna crítica y ninguna ofensa exterior pueda cruzar tus muros sin tu permiso. A lo largo de nuestras vidas, regalamos nuestro poder constantemente. Cuando alguien te insulta y tú respondes con ira, le estás entregando las llaves de tu mente. Le estás diciendo, tienes el control sobre mi estado de ánimo. Cuando alguien duda de tus capacidades y tú te apresuras a justificarte, estás rogando por su aprobación. Te conviertes en un vasallo de sus opiniones. Pero, ¿qué sucede cuando decides no participar en ese juego? ¿Qué ocurre cuando, frente a una provocación, tu única respuesta es una pausa profunda, una postura firme y un silencio absoluto? Ocurre la verdadera magia del dominio psicológico. Tu agresor, esperando una tormenta de emociones, se encuentra de frente contra un muro de piedra. Su propia energía negativa rebota y se devuelve contra él, ahogándolo en la incomodidad, la duda y la inseguridad. A lo largo de los 9 capítulos de esta obra, te guiaremos paso a paso para dominar este arte. Aprenderás a identificar las trampas emocionales que te tienden a diario. Entenderás por qué tu necesidad instintiva de tener la razón es, en realidad, tu mayor punto ciego. Exploraremos cómo la pausa estratégica puede hacerte ganar negociaciones complejas. Cómo tu lenguaje corporal puede proyectar una autoridad aplastante sin emitir un solo sonido. Y cómo aislarte del ruido de las masas te permitirá tomar decisiones con la precisión implacable de un maestro de la estrategia. Este no es solo un audiolibro sobre comunicación, es un manual de supervivencia y conquista personal. Es para aquellos que están cansados de ser marionetas emocionales de su entorno y están listos para reclamar su trono. El viaje que estamos a punto de comenzar requiere disciplina. Requiere que desaprendas años de hábitos reactivos. Pero la recompensa es la libertad absoluta, la libertad de decidir cómo, cuándo y si es que decides responder al mundo. Prepárate. Acomódate y despeja tu mente.
A partir de este momento, dejas de ser una pieza que los demás mueven, para convertirte en el estratega que dirige la partida. Capítulo 1. La trampa de la reacción inmediata. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha estado condicionada por un instinto básico, la supervivencia. Cuando el cerebro percibe una amenaza, ya sea un depredador en la antigüedad o un insulto en la actualidad, activa un mecanismo automático de lucha o huida. Tu corazón se acelera, tu sangre hierve y sientes una necesidad incontrolable de defenderte. En fracciones de segundo, tu mente primitiva toma el control y te empuja a reaccionar. Quieres devolver el golpe, quieres alzar la voz, quieres demostrar que no eres débil. Sin embargo, aquí radica la mayor trampa de las interacciones humanas. En el mundo civilizado, la amenaza rara vez es física. Pero tu cuerpo reacciona como si tu vida estuviera en peligro. Y justo en ese preciso instante en el que dejas que la ira, el miedo o el orgullo dicten tus palabras, te conviertes en el prisionero de tu oponente. Imagina un territorio próspero, protegido por murallas de piedra altas e impenetrables. Estas murallas representan tu paz mental, tu dignidad y tu autocontrol. Afuera, en la oscuridad del bosque, hay un pequeño grupo de saqueadores gritando insultos, haciendo ruido e intentando provocar al señor del castillo. Un gobernante débil, inseguro de su propio poder y cegado por la ofensa, ordenaría abrir las puertas inmediatamente para salir a pelear y silenciar a los provocadores. Pero al abrir esas pesadas puertas de madera, está cometiendo un error estratégico fatal, está abandonando su posición de ventaja. Deja su fortaleza expuesta y cae directamente en la emboscada que el enemigo había preparado para él. Las personas impulsivas actúan exactamente de esta manera. Son como castillos con las puertas abiertas de par en par. Cualquiera que pase por ahí, con un simple comentario sarcástico, una crítica malintencionada o una actitud desafiante, puede entrar y saquear su tranquilidad. Si reaccionas ante todo lo que dicen de ti, te conviertes en una marioneta emocional. Tus enemigos, tus competidores o incluso las personas tóxicas de tu entorno, tiran de los hilos de tu ira. Y tú bailas exactamente al ritmo que ellos imponen. La reacción inmediata es una confesión silenciosa de inseguridad. Cuando te apresuras a justificarte o a atacar, le estás gritando al mundo que la opinión del otro tiene más valor que la tuya propia. Estás validando su ataque. Piensa en esto, el agua de un río embravecido no puede reflejar ninguna imagen. Solo cuando un lago está en absoluta calma, como un espejo de cristal, puede reflejar la inmensidad del cielo con perfecta claridad. Tu mente funciona de la misma manera. La quietud no es debilidad ni cobardía, es la máxima demostración de poder y dominio propio. El ruido y la furia son caminos fáciles. Cualquier persona, sin importar su intelecto, puede perder el control. Lo verdaderamente intimidante, lo que paraliza a los adversarios, es el silencio. Cuando alguien te ataca y no encuentra resistencia, sino un muro de hielo, su propia agresión pierde impulso. Se quedan sin el combustible de tu reacción. Empiezan a dudar de sus propias palabras, se sienten ridículos y pequeños gritando al vacío, y lentamente. El peso de su propia inseguridad los aplasta. Veamos la historia de los grandes estrategas. Cuando se enfrentaban a emisarios insolentes o a exigencias absurdas, rara vez respondían con gritos. Respondían con un silencio tan denso que cortaba el aire de la habitación. Ese silencio desarmaba la confianza del adversario, lo incomodaba profundamente y lo obligaba a hablar de más, revelando así sus debilidades ocultas. En el juego del poder, el que habla primero desde la emoción, siempre pierde. Por lo tanto, a partir de hoy, estableceremos una nueva regla en tu vida. La próxima vez que sientas que la sangre sube a tu cabeza, que tus puños se aprietan y que tu lengua está a punto de soltar una respuesta impulsiva, detente por completo.
Aplica la regla del soberano. Cierra la boca. Sostén la mirada de tu oponente sin pestañear. No muestres enojo, ni frustración, ni sorpresa. Solo muestra una calma glacial e inquebrantable. Observa cómo, segundo a segundo, el ambiente se vuelve insoportable para el otro. Tu silencio creará un vacío tan aplastante que el provocador terminará tropezando con sus propios pasos, intentando llenar el silencio que tú dominas. Esa es la verdadera victoria. Ese es el comienzo de tu reinado personal. Capítulo 2. El arte de la pausa estratégica. En el tablero de ajedrez y en el campo de batalla, existe una regla inmutable: el jugador que controla el tiempo de la partida controla el resultado final. La gran tragedia del hombre moderno es que vive acelerado, desesperado por llenar cada segundo de su existencia con palabras. Nos han enseñado que responder rápido es sinónimo de inteligencia, que tener siempre una respuesta en la punta de la lengua demuestra agudeza mental. Pero en el mundo del poder absoluto, la prisa es el sello distintivo de los sirvientes. Los verdaderos soberanos nunca tienen prisa. El arma más devastadora en cualquier conversación, negociación o enfrentamiento no es el argumento más lógico ni la voz más intimidante. Es algo mucho más sutil y aterrador: la pausa estratégica. Imagina, por un momento, el gran salón de piedra de un señor feudal. Un emisario de un territorio enemigo entra marchando con arrogancia. Se planta frente al trono y, con voz fuerte, expone sus exigencias, lanzando amenazas veladas e intentando intimidar al gobernante. Termina su discurso esperando una reacción inmediata, esperando ira, sumisión o, al menos, una contraoferta desesperada. Pero el señor del castillo no dice una sola palabra. Se reclina en su silla, apoya las manos con absoluta relajación y simplemente lo mira fijamente a los ojos. Pasa un segundo. Pasan 2. Pasan 4 segundos. El silencio en ese gran salón se vuelve tan espeso que casi puede cortarse con una espada. ¿Qué crees que sucede en la mente del emisario arrogante? Su confianza comienza a desmoronarse. Su cerebro primitivo, que esperaba un choque de espadas, se encuentra con un abismo incomprensible. La naturaleza aborrece el vacío, y la mente humana aborrece el silencio social. Incapaz de soportar la presión aplastante de esa pausa, el emisario abre la boca nuevamente para llenar el vacío. Empieza a sobreexplicarse, a suavizar sus amenazas y, sin darse cuenta, comienza a negociar contra sí mismo. El gobernante acaba de ganar la guerra sin haber levantado un solo dedo, simplemente utilizando el peso del tiempo. Cuando te enfrentas a una situación tensa, a una falta de respeto o a una pregunta difícil, tu impulso será hablar de inmediato para liberar la tensión de tu propio sistema nervioso. Pero si logras domar ese impulso, si logras tragar esas primeras palabras y abrazar el silencio, le estarás devolviendo toda esa tensión a la persona que te atacó. La pausa estratégica funciona porque interrumpe el guión mental de tu oponente. La gente espera que sigas las reglas del juego: ellos atacan, tú te defiendes; ellos preguntan, tú respondes. Al hacer una pausa profunda, rompes su ritmo. Les arrebatas el control de la conversación. Ese silencio envía un mensaje no verbal extremadamente poderoso. Les dice: tus palabras no son lo suficientemente importantes como para merecer mi reacción inmediata. Yo decido cuándo y cómo termina este intercambio. Sin embargo, debes entender que no todos los silencios son iguales. Existe el silencio del miedo, donde evitas el contacto visual, te encoges y pareces paralizado. Ese silencio invita a la destrucción. Y luego está el silencio del poder: hombros relajados, respiración lenta, rostro impasible y un contacto visual directo y penetrante. Este es el silencio de un depredador que evalúa a su presa antes de atacar.
La próxima vez que alguien te haga una exigencia injusta, intente rebajarte en público o te presione para tomar una decisión rápida. No cedas a la urgencia de su reloj. Míralo a los ojos, cuenta lentamente hasta 3 en tu mente y observa cómo la incomodidad se apodera de él. Verás cómo su lenguaje corporal cambia, cómo su voz pierde fuerza y cómo intenta llenar el silencio con explicaciones innecesarias. La pausa estratégica es tu escudo invisible. Es el momento donde recuperas el oxígeno, donde la lógica aplasta a la emoción y donde tú, y solo tú, decides el destino de la batalla. El silencio no es la ausencia de comunicación, es, de hecho, la forma más fuerte de comunicación que existe. Capítulo 3. La armadura invisible, cómo quebrar los insultos con indiferencia. En el arte de la guerra, la defensa más impenetrable no es aquella que devuelve cada golpe con furia, sino la que hace que los ataques del enemigo se vuelvan completamente irrelevantes. Un insulto, una crítica destructiva o una burla no son más que invitaciones. Son peticiones desesperadas de atención. Cuando alguien te ataca verbalmente, te está ofreciendo un contrato invisible. Te están diciendo, te entrego mi hostilidad, y a cambio, exijo tu tranquilidad y tu tiempo. La inmensa mayoría de las personas, gobernadas por un ego frágil y una necesidad constante de validación, firman ese contrato de inmediato. Saltan a la arena a pelear en el barro. Imagina un gran asedio medieval. El ejército invasor se planta frente a los muros de la ciudadela y comienza a lanzar rocas y flechas encendidas hacia el interior. Si los defensores entran en pánico, corren de un lado a otro y malgastan sus propias municiones disparando a ciegas en la oscuridad. El enemigo ha logrado su primer y más importante objetivo, sembrar el caos mental. Pero, ¿qué sucede si la fortaleza es tan colosal, tan masiva, que las rocas simplemente rebotan contra la piedra sólida y caen al foso? Las flechas se clavan en la tierra húmeda y se apagan en silencio. El invasor, eventualmente, se queda sin municiones. Queda exhausto, frustrado y desmoralizado. Dándose cuenta de que todo su esfuerzo violento ha sido completamente inútil frente a una estructura que ni siquiera se inmutó. Tu mente debe ser esa fortaleza de piedra. Y la indiferencia es tu armadura invisible. Cuando reaccionas con enojo, tristeza o indignación ante una ofensa, le estás demostrando a tu agresor que ha encontrado una grieta en tu armadura. Le confirmas que su flecha ha dado en el blanco. Le otorgas exactamente lo que buscaba, la confirmación de que tiene el poder de lastimarte o de alterar tu realidad. Debes comprender que la verdadera indiferencia no es fingir que no te importa mientras hierves de rabia por dentro. Eso es represión, y a la larga, te destruirá. La verdadera indiferencia nace de una profunda, absoluta e inquebrantable seguridad en tu propio valor. Piensa en esto, un rey no se siente ofendido si el bufón del pueblo se burla de su corona. El rey sabe exactamente quién es. Su estatus, su poder y su identidad no dependen de la validación ni de las palabras de un bufón. De la misma manera, cuando construyes un respeto sólido por ti mismo, las opiniones no solicitadas y los ataques de los demás pierden toda su fuerza gravitacional. Ya no te alcanzan. ¿Cómo quebramos un insulto en el campo de batalla de la vida real? Cuando alguien intente ofenderte, menospreciar tu trabajo o atacarte personalmente, tu mejor arma es una apatía educada pero letal. No discutas. No intentes demostrar que están equivocados. La justificación es el lenguaje de los subordinados. Míralos con una expresión neutra, tal vez con una levísima inclinación de cabeza que denote un aburrimiento cortés. Luego, simplemente cambia de tema. O peor aún, dales la razón de la manera más desapasionada posible. Decir un simple quizás tengas razón, con una voz monótona, y luego apartar la mirada como si hubieras perdido el interés, es el golpe de gracia para cualquier provocador. Al no encontrar resistencia,
tu agresor pierde el equilibrio por completo. Es como si hubieran lanzado un golpe con toda su fuerza en la oscuridad, solo para golpear el aire vacío y caer al suelo por el peso de su propio impulso. Se sienten expuestos, infantiles e impotentes. Han gastado su energía tóxica y no han recibido absolutamente nada a cambio. Tú, por otro lado, has conservado toda tu energía intacta. La indiferencia es el escudo supremo del estratega. Te permite caminar por campos de batalla sociales, profesionales y personales sin recibir un solo rasguño. Mientras los demás se desangran en batallas de ego, defendiendo su honor ante personas que no importan, tú avanzas en silencio. Tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en peones. Guárdala para construir tu imperio. Capítulo 4. Leer la mente del enemigo, lo que el ruido del otro revela. En el arte supremo de la estrategia, la información es la moneda más valiosa que existe. Un gobernante sabio nunca entra a ciegas en un campo de batalla. Antes de movilizar a un solo soldado, envía exploradores. Intercepta mensajes y estudia meticulosamente el terreno y la psicología de su adversario. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en la mayoría de tus batallas diarias no necesitas espías para conocer las debilidades de tus oponentes? ¿Qué pasaría si te dijera que ellos mismos te están entregando el mapa de sus vulnerabilidades de forma completamente gratuita? Existe una ley innegable en el comportamiento humano y en la dinámica del poder. El ruido excesivo siempre es un intento de encubrir una debilidad profunda. Cuando una persona te ataca, te critica con agresividad o levanta la voz para imponer su punto de vista, tu primer instinto animal es sentirte amenazado. Tu ego te grita que debes levantar tus escudos y contraatacar. Sin embargo, si logras silenciar tu propio ego por un instante y te conviertes en un observador frío y analítico, descubrirás algo absolutamente fascinante. Sus palabras hirientes, sus insultos y su furia descontrolada no son un reflejo de quién eres tú. Son, en realidad, una radiografía exacta de sus propios miedos, sus complejos y sus carencias más íntimas. En psicología, esto se conoce como proyección. Imagina a dos ejércitos acampados a cada lado de un valle oscuro. En el bando enemigo, encienden hogueras gigantescas. Hacen sonar tambores de guerra de forma caótica y los soldados gritan maldiciones hacia tus murallas durante toda la noche. Un comandante novato y reactivo se llenaría de terror ante tal exhibición de hostilidad. Pensaría que el enemigo es feroz, salvaje e invencible. Pero un estratega veterano, observando desde la colina en absoluto silencio, sonreiría en la oscuridad. Él sabe interpretar las señales. Sabe que un ejército verdaderamente poderoso, bien alimentado, disciplinado y seguro de su victoria, descansa en silencio para conservar su energía para el amanecer. El ruido ensordecedor del enemigo es puro teatro, es la táctica de los desesperados. Gritan en la oscuridad para ahuyentar su propio miedo, para convencerse a sí mismos de una valentía que no poseen. Están aterrorizados, probablemente sin suministros, intentando ganar la batalla mediante la intimidación pura antes de tener que desenvainar las espadas. Lleva esta metáfora a tu vida profesional y personal. Cuando alguien pierde los estribos frente a ti, cuando un competidor te ataca de forma desproporcionada o un individuo tóxico intenta humillarte públicamente, no te están atacando a ti. Te están confesando sus propias inseguridades. La persona que critica obsesivamente tu apariencia o tu trabajo, en el fondo, desprecia profundamente el suyo. Aquel que intenta minimizar tus logros frente a los demás está aterrorizado por su propia mediocridad y estancamiento. El que grita para tener la razón es el que más duda de su propio intelecto. El ruido revela la ubicación exacta de la herida del otro. Por lo tanto, la próxima vez que alguien te enfrente con hostilidad, cambia tu mentalidad de inmediato.
Deja de verte como una víctima bajo ataque y asume el rol de un analista táctico. Mientras ellos gastan su energía vital lanzando palabras envenenadas, tú escúchalos con una curiosidad clínica. Analiza qué palabras eligen, qué es lo que más les molesta de ti, qué es lo que intentan destruir frenéticamente. Al hacer esto, la dinámica de la situación da un giro de 180 grados. El miedo y la tensión desaparecen de tu cuerpo y son reemplazados por una claridad absoluta. Ya no ves a un gigante amenazante, ves a un ser humano frágil que te está mostrando exactamente dónde están sus defensas más débiles. Te están entregando las llaves de su mente. Y el estratega silencioso recoge esas llaves, no para atacar de vuelta de forma impulsiva, sino para archivarlas. Porque el conocimiento es poder, y saber exactamente a qué le teme tu oponente te da el control absoluto sobre cualquier interacción futura. Mientras ellos se vacían a través de la boca, tú te llenas de poder a través del silencio. Capítulo 5. Frialdad en la negociación. Quien habla primero, pierde. La vida entera, desde el momento en que despertamos hasta que cerramos los ojos, es una negociación ininterrumpida. Negocias tu salario, negocias el precio de una propiedad, negocias los términos de una relación, y lo más importante, negocias el nivel de respeto que exiges del mundo exterior. En todas estas interacciones, existe una dinámica de poder invisible que la mayoría de las personas ignora por completo. En las altas esferas del poder, tanto en la historia antigua como en los negocios modernos, los grandes estrategas conocen una regla de oro. Una máxima implacable que separa a los amos de los vasallos, en cualquier negociación, una vez que se pone una oferta sobre la mesa. El que habla primero, pierde. Para entender el inmenso poder de esta táctica, debemos observar cómo funciona la mente humana bajo presión. El cerebro humano, por naturaleza, es un órgano social que detesta la incertidumbre y aborrece el silencio prolongado. Un silencio incómodo entre dos personas genera un pico de cortisol, la hormona del estrés. El individuo promedio está programado para aliviar ese estrés lo más rápido posible, y la herramienta que utiliza para hacerlo es el habla. Hablan para llenar el vacío, hablan para complacer, hablan para aliviar la insoportable tensión del momento. Imagina una tienda de campaña en el centro de un campo de batalla, o el gran salón de un castillo neutral. Dos reyes se sientan frente a frente para negociar los términos de un tratado de paz o una alianza comercial. El rey invasor, impulsivo y ansioso, lanza su demanda inicial, exige la mitad de las tierras cultivables, el control del río principal y un enorme tributo en oro. Termina su discurso agresivo y espera la respuesta. El rey defensor, un maestro del dominio psicológico, no se indigna. No golpea la mesa. No rechaza la oferta de inmediato ni comienza a enumerar argumentos lógicos sobre por qué esa demanda es injusta. En lugar de eso, aplica una frialdad absoluta e inhumana. Se recuesta lentamente en su pesada silla de madera, apoya las manos con total relajación, clava su mirada directamente en los ojos del invasor. Y no dice absolutamente nada. Pasa un minuto entero. 60 segundos que se sienten como una eternidad. ¿Qué ocurre en la mente del rey invasor? El muro de silencio choca violentamente contra sus expectativas. Esperaba resistencia, esperaba un contraataque para poder usar sus argumentos preparados. Pero ante el silencio absoluto, la duda comienza a devorarlo desde adentro. Se pregunta, ¿acaso este rey tiene un ejército oculto que yo desconozco? ¿Sabe algo de mis tropas que yo ignoro? ¿Fui demasiado codicioso y ahora perderé la oportunidad del trato? Incapaz de soportar la presión aplastante y el miedo a lo desconocido, el rey invasor abre la boca para romper el silencio. Con una voz mucho menos firme, murmura, o quizás, podríamos conformarnos con un tercio de las tierras y solo una parte del oro. Sin haber pronunciado una sola sílaba, sin haber movido un solo dedo,
el rey defensor ha logrado que su oponente empiece a negociar contra sí mismo. Ha ganado una ventaja táctica masiva utilizando únicamente el peso aplastante del tiempo y la frialdad. Esta misma dinámica rige tu vida diaria. Cuando estés en una entrevista de trabajo y te ofrezcan un salario por debajo de tu valor, no te apresures a rechazarlo con frustración. Míralos a los ojos, haz una pausa de varios segundos y deja que ellos sientan la gravedad de su oferta. Cuando un cliente te exija un descuento irracional, no te justifiques ni defiendas tus precios. Míralo en silencio y deja que la incomodidad le haga retirar la petición. Cuando plantees tus propios términos en cualquier relación, dilos con firmeza y luego, cierra la boca. Los negociadores novatos y las personas inseguras tienen pánico al silencio. Creen que deben llenar cada hueco con palabras para convencer al otro. No entienden que el ruido excesivo es el lenguaje de la necesidad y la desesperación. Quien habla demasiado, revela su ansiedad por cerrar el trato. En cambio, el silencio es el idioma de la abundancia. Proyecta una imagen de alguien que tiene infinitas opciones, alguien que no necesita desesperadamente lo que el otro ofrece. La próxima vez que te sientes en una mesa de negociación, sin importar cuán grande o pequeña sea, ponte tu armadura de hielo. Presenta tus términos o escucha los de tu adversario y luego, aplica el silencio estratégico. Deja que el otro sude. Deja que el otro hable. Recuerda siempre, quien controla el silencio, controla el trato. Capítulo 6. El lenguaje de la postura, tu cuerpo habla cuando tú callas. El silencio, por sí solo, es un arma de doble filo. Es un contenedor que puede llenarse de poder absoluto o de miedo paralizante. Y la única diferencia entre ambos radica en lo que tu cuerpo está haciendo mientras tu boca permanece cerrada. Si decides guardar silencio ante un ataque verbal, pero tus hombros están encorvados. Tu mirada se desvía constantemente hacia el suelo y tus manos tiemblan o se esconden en tus bolsillos. No estás proyectando la imagen de un estratega inquebrantable, estás gritando sumisión. Estás demostrando que tu silencio no es una elección táctica, sino el triste resultado del pánico. La ciencia y los expertos en comportamiento humano han demostrado una verdad que no puedes darte el lujo de ignorar. La comunicación no verbal representa más del 70% del impacto de un mensaje. Esto significa que, antes de decir una sola palabra, ya estás hablando. Lo haces con tus gestos, tu postura, tu mirada y hasta con la manera en que respiras. Puedes pronunciar el discurso más brillante del mundo, o puedes aplicar la pausa más calculadora, pero si tu cuerpo contradice esa intención, absolutamente nadie te creerá. Exagentes de inteligencia y expertos en perfilamiento, como John Navarro, explican que el cuerpo humano revela jerarquía sin palabras. Es una cuestión de biología pura y dura. En las altas esferas del liderazgo, la regla no escrita es simple y letal: quien está seguro ocupa espacio. Quien duda se encoge. La verdadera presencia no se trata de intimidación o de inflar el pecho como un animal asustado, se trata de una profunda claridad energética. Una persona con presencia transmite un mensaje silencioso pero aplastante: sé quién soy, no necesito demostrarlo. La investigadora Amy Cuddy lo demostró científicamente. El cuerpo habla antes que la mente. Sus estudios revelaron que adoptar una postura abierta, firme y estable reduce el cortisol, la hormona del estrés. Y aumenta la testosterona funcional, generando una impresión de poder sereno. No es un poder agresivo ni desesperado, sino sólido e inamovible. Al ajustar tu postura, tu cuerpo literalmente puede entrenar a tu mente para sentirse más seguro frente a la adversidad. Imagina de nuevo el gran salón de nuestro soberano medieval. Cuando recibe a sus rivales, no se encoge en su trono. Su relación con el espacio que lo rodea es de dominio absoluto. Él entiende que si te encoges, parece que pides permiso para existir.
Si ocupas tu lugar sin exagerar, proyectas autoridad natural. Su postura confirma su estatus mucho antes de que deba emitir un juicio. Para que tu silencio estratégico sea un arma letal en el mundo moderno, debes erradicar cualquier movimiento parásito que delate nerviosismo. Debes eliminar esos gestos nerviosos que dicen en silencio, me siento inferior. Tocarse el rostro excesivamente, frotarse las manos o cambiar el peso del cuerpo de una pierna a otra. Son señales de que el ataque de tu oponente ha logrado quebrar tus muros. A partir de hoy, cuando decidas utilizar el silencio frente a una provocación, acompáñalo con los 3 pilares de la presencia física. Primero, mantén tu torso abierto, no por ego, sino por estabilidad. Baja los hombros y alinea tu columna. Esto oxigena tu cerebro y le comunica al sistema nervioso de tu adversario que no sientes ninguna necesidad de proteger tus órganos vitales. Porque no lo consideras una amenaza real. Segundo, controla el ancla de tu mirada. Dirige tu mirada al nivel de los ojos, no para imponerte, sino para mostrar claridad. Tu relación contigo mismo se refleja en tus ojos. Si no puedes sostener tu mirada, los demás tampoco sostendrán su respeto por ti. Míralos con la inmensa tranquilidad de alguien que ya conoce el final de la partida. Tercero, cultiva la quietud absoluta. Tu relación con el momento presente es crucial. Quien está presente irradia estabilidad, quien vive atrapado en los miedos de su cabeza, irradia duda. Frente a la tormenta y el ruido tóxico del otro, conviértete en una estatua de mármol. Cuando combinas el poder de no reaccionar con un lenguaje corporal inquebrantable, dejas de ser un participante más en la discusión. Te conviertes en el juez, en el rey, en la autoridad suprema de la habitación. Y el mundo, instintivamente, bajará la voz para escuchar tu silencio. Capítulo 7. La paradoja del poder, menos palabras, más impacto. Existe una ley fundamental en la economía que dicta el valor de absolutamente todas las cosas en este mundo, la ley de la escasez. Lo que abunda, pierde valor, lo que es raro y difícil de encontrar, se vuelve invaluable. El oro, los diamantes y la tierra fértil son extremadamente costosos precisamente porque son limitados. Sin embargo, la gran mayoría de las personas olvida aplicar esta misma ley inquebrantable a su recurso personal más poderoso, sus propias palabras. Vivimos bajo la ilusión óptica de que hablar mucho es sinónimo de saber mucho. Creemos que al inundar a nuestro interlocutor con explicaciones, justificaciones y detalles interminables, lo convenceremos de nuestro punto de vista. Pero en la psicología del poder ocurre exactamente lo contrario. Esta es la paradoja del poder. Cuantas más palabras pronuncias para intentar impresionar, persuadir o defenderte, más común, ordinario y débil pareces. Imagina la plaza del mercado de una ciudadela medieval. Está repleta de mercaderes gritando a todo pulmón, compitiendo frenéticamente por la atención de los transeúntes. Hablan sin parar, exageran, ruegan y hacen ruido constantemente para vender sus productos. Ahora, trasládate al interior del castillo, a la sala del consejo del rey. Cuando el monarca entra, el silencio es absoluto. Y cuando finalmente decide hablar, no da largos discursos emocionales ni ruega por la atención de sus generales. Pronuncia una o dos frases lapidarias. Y debido a que sus palabras son tan escasas, cada sílaba pesa como un yunque de hierro. Todos escuchan con una atención aterradora, porque saben que el rey no desperdicia su aliento. Si quieres que tus palabras tengan el peso de un decreto real, debes someterlas a una dieta estricta. Las personas que hablan demasiado revelan constantemente sus cartas. Dejan expuestas sus inseguridades, sus dudas y su desesperación por ser comprendidas o aceptadas. Cuando te extiendes en excusas interminables después de cometer un error, o cuando sobreexplicas una orden que acabas de dar, estás diluyendo tu propia autoridad. Estás enviando un mensaje subconsciente que dice,
no confío en que mi presencia y mi instrucción sean suficientes por sí mismas. Así que te ruego que me entiendas. Robert Greene, en sus famosas leyes del poder, lo estableció con una claridad escalofriante: di siempre menos de lo necesario. Cuando tus respuestas son breves, vagas y enigmáticas, obligas a los demás a esforzarse por interpretarte. Los colocas a la defensiva. Los mantienes en un estado de ligera tensión, tratando de descifrar qué hay detrás de tu estricta economía de palabras. Ese misterio genera respeto y, en muchos casos, un profundo temor reverencial. A partir de hoy, conviértete en un francotirador de la comunicación, no en alguien que dispara ráfagas al aire con la esperanza de darle a algo. Cuando te hagan una pregunta, responde directamente y detente. No llenes el silencio incómodo que sigue con anécdotas innecesarias. Cuando des una instrucción a tu equipo, sé claro, preciso y concluye. Si te critican, responde con una frase corta y desapasionada, o simplemente asiente lentamente y no digas absolutamente nada. Cada vez que sientas la urgencia ansiosa de seguir hablando solo para evitar el silencio, muerde tu lengua. Recuerda que tu voz es un tesoro limitado. No la derroches en oídos que no la merecen ni en explicaciones que nadie te ha pedido. Acostumbra a tu entorno a que, cuando abres la boca, es porque vas a decir algo que cambiará el curso de los acontecimientos. Domina la paradoja del poder, recorta tus palabras a la mitad, y observa cómo tu impacto y tu presencia se multiplican por 100. Capítulo 8. El aislamiento del líder, la necesidad de pensar en la sombra. El miedo a la soledad es la epidemia de las mentes débiles. Observa a la multitud. La inmensa mayoría de las personas no puede soportar estar a solas con sus propios pensamientos ni siquiera por 10 minutos. Buscan desesperadamente distracciones, conversaciones vacías, drama y ruido constante para evitar enfrentarse a sí mismos. La sociedad te empuja a estar siempre conectado, siempre disponible, siempre visible. Pero en las matemáticas del poder, la accesibilidad constante es sinónimo de pérdida de valor. Si eres accesible para todo el mundo, en todo momento, dejas de ser un líder y te conviertes en un recurso que los demás consumen a su antojo. La sobreexposición destruye el respeto. Examina la arquitectura de cualquier fortaleza medieval o palacio imperial. Los patios y las plazas están en la parte inferior, diseñados para albergar a las masas, el bullicio y el caos diario. Pero a medida que asciendes por los muros de piedra hacia las cámaras privadas del soberano, el ruido de la multitud se desvanece. El líder no toma decisiones de vida o muerte en medio del mercado. Se retira a la sombra. Se aísla en el silencio absoluto de su torre, porque sabe que la claridad mental requiere distancia. El aislamiento estratégico no es aislamiento social ni depresión. Es una retirada táctica. Es el santuario del estratega. Cuando estás rodeado de personas, estás constantemente expuesto a sus emociones, sus miedos y sus agendas ocultas. Inevitablemente, su ruido nubla tu juicio. Empiezas a tomar decisiones basadas en complacer a tu entorno o en reaccionar a la presión del momento. Pero cuando te retiras, cuando cortas todos los lazos de comunicación temporalmente y te sumerges en la sombra, ocurre algo extraordinario. Recuperas la perspectiva del campo de batalla. Dejas de ver a los soldados individuales y empiezas a ver la formación completa. En el famoso Tratado de las 48 Leyes del Poder, Robert Greene advierte: utiliza la ausencia para incrementar el respeto y el honor. Cuando te alejas temporalmente, cuando te vuelves inalcanzable, la gente comienza a preguntarse qué estás haciendo. Tu silencio y tu distancia generan un aura de misterio y autoridad. De repente, tu presencia, cuando decides regresar, tiene un peso gravitacional inmenso. La gente escucha con más atención porque saben que tu tiempo es exclusivo. Para forjar una mentalidad inquebrantable, debes aprender a sentirte profundamente cómodo en la soledad.
Debes construir tu propia cámara en la sombra. A partir de hoy, instaura en tu vida la hora de hierro. 60 minutos diarios donde eres absolutamente ilocalizable. Apaga el teléfono, cierra la puerta y desconéctate de las demandas del mundo. Y usa ese tiempo no para distraerte, sino para pensar con frialdad. Evalúa tus próximos movimientos, analiza tus errores sin filtros emocionales y planifica tu estrategia. Acostúmbrate a desaparecer de vez en cuando. No anuncies tu partida ni justifiques tu ausencia. Simplemente hazte a un lado y observa cómo el mundo sigue girando sin ti. Descubrirás que muchas de las supuestas urgencias de los demás se resuelven solas cuando tú no estás ahí para solucionarlas. El líder que sabe pensar en la sombra, que no le teme a su propia compañía, se vuelve inmune a la manipulación. No necesita la validación de la corte, porque ya ha encontrado su centro en el silencio. Mientras el mundo se desgasta gritando en la plaza pública, tú afilas tu espada en la oscuridad. Capítulo 9. El triunfo inquebrantable, gobierna tu mente, gobierna tu mundo. En los anales de la historia, las leyendas no se forjan únicamente en los campos de batalla manchados de sangre, ni en las ciudades conquistadas a punta de espada. Los imperios más grandes y duraderos no cayeron por ataques externos, sino que se desmoronaron desde adentro, cuando sus gobernantes perdieron el control de sus propias mentes. La victoria más absoluta, el triunfo inquebrantable que separa a los reyes de los tiranos olvidados, es la conquista de uno mismo. Si no puedes gobernar tu propia mente, jamás podrás gobernar tu mundo. Hemos recorrido un largo camino. Has aprendido a identificar la trampa de la reacción inmediata. Has descubierto el peso aplastante de la pausa estratégica y cómo quebrar los insultos de tus enemigos con la armadura invisible de la indiferencia. Has entendido que el ruido ajeno es solo una confesión de debilidad. Y has dominado el arte de negociar y proyectar un poder inmenso en absoluto silencio. Pero todo este conocimiento táctico no es más que un conjunto de herramientas vacías si no transformas la esencia misma de quien eres. El mundo exterior siempre intentará ponerte a prueba. Mañana, alguien intentará provocarte. Un competidor intentará robarte lo que te pertenece. Un falso aliado te traicionará, o la vida misma te presentará una crisis que amenazará con destruir todo lo que has construido. En esos momentos de oscuridad, el instinto primitivo volverá a llamar a tu puerta, exigiéndote que grites, que llores, que te defiendas y que reacciones. Pero tú ya no eres la misma persona. Imagina al soberano absoluto en el apogeo de su reinado. Está sentado en su trono, observando la vasta extensión de su territorio desde la ventana más alta de su castillo. Abajo, las estaciones cambian, las tormentas azotan los muros, los vientos aúllan con furia, pero la estructura de la fortaleza ni siquiera tiembla. El rey no baja a pelear contra la tormenta. No le grita al cielo exigiendo que la lluvia se detenga. Él acepta la realidad, mantiene la calma y ordena encender los fuegos para mantener a su gente caliente. Su poder no reside en controlar el clima, sino en su absoluta imperturbabilidad frente a él. Tu mente debe convertirse en esa fortaleza impenetrable. El triunfo inquebrantable llega en el preciso instante en que te das cuenta de que absolutamente nadie en este planeta tiene el poder de hacerte sentir inferior, enojado o desesperado sin tu consentimiento explícito. Has revocado el acceso que los demás tenían a tus emociones. Has cerrado las puertas de tu ciudadela a los saqueadores mentales. Las opiniones no solicitadas rebotan en tus muros de piedra y caen al vacío. A partir de hoy, camina por el mundo con la tranquilidad de un guerrero que lleva una espada letal enfundada en su cintura, pero que sabe que es tan poderoso que probablemente nunca tendrá que desenvainarla. Tu presencia sola dictará las reglas. Tu silencio será la ley. No necesitas demostrar tu valía persiguiendo el aplauso de los peones.
Las águilas no cazan moscas, y los reyes no compiten en concursos de gritos. Recuerda esto cada vez que enfrentes la adversidad, la fuerza real siempre es silenciosa. El océano más profundo y letal no hace ruido en su fondo, solo las olas superficiales rompen con escándalo contra las rocas. Conviértete en el océano profundo. Observa, piensa, planifica y, solo cuando sea estrictamente necesario, actúa con una precisión devastadora. Este es el final de tu entrenamiento táctico, pero es el primer día de tu reinado. El tablero de ajedrez está frente a ti. Las piezas están en su lugar. Es tu turno. Gobierna tu mente, y sal a gobernar tu mundo. Has llegado al final de este audiolibro. Pero, en realidad, este no es el final, es el punto exacto donde comienza tu verdadero desafío. Escuchar estas palabras ha sido la parte fácil. El mundo de ahí afuera seguirá siendo ruidoso, caótico y exigente. Mañana mismo, alguien intentará provocarte. Alguien buscará tu atención de la peor manera posible, intentando arrastrarte a su tormenta personal. La diferencia es que ahora, tú conoces las reglas del juego. Y lo más importante, sabes que tienes el poder absoluto de no participar en él. La información sin ejecución es solo entretenimiento. Si apagas este audio y vuelves a reaccionar impulsivamente ante la primera ofensa que recibas, habrás desperdiciado tu tiempo. Pero si decides aplicar la regla del soberano, si decides abrazar la pausa estratégica y hacer del silencio tu escudo de hierro, te garantizo que tu realidad se transformará por completo. Empezarás a ver cómo las personas te tratan con un respeto diferente, un respeto nacido de tu inquebrantable autocontrol. La elección está en tus manos. Puedes seguir siendo una hoja arrastrada por el viento de las emociones ajenas, o puedes convertirte en la montaña contra la que chocan las tormentas. Si este conocimiento ha despertado algo en ti, si estás listo para dejar de ser un peón reactivo y comenzar a gobernar tu propio tablero, deja tu marca. Suscríbete a este canal para seguir forjando una mentalidad de acero y dale me gusta a este video si aceptas el reto de dominar tu mente. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe una sola palabra, inquebrantable. Así sabré que has llegado hasta el final y que perteneces a esa pequeña élite de estrategas que no se rinden. Recuerda siempre, el ruido es el consuelo de las masas. El silencio es el imperio de los reyes. Hasta la próxima batalla.